En el episodio más reciente, fuimos testigos de cómo Ángela y Christian enfrentaron uno de los capítulos más difíciles de su existencia, el duelo por la pérdida de su hijo a raíz del aborto causado por el trágico accidente de Ángela. Ambos se sumergieron en un profundo luto, un sufrimiento abrumador que les unió y a la vez les separó, generando un vacío que parecía insuperable. La intensidad de su pena era algo que transformaba cada rincón de sus vidas. Vivían en constante nostalgia, y al mismo tiempo en una lucha interna por intentar seguir adelante. Ángela, con su corazón hecho añicos, se sentía atrapada entre la necesidad de honrar la memoria de su hijo y la presión de demostrar fortaleza. Christian, por su parte, se debatía entre su deseo de apoyar a Ángela y su propio tormento emocional, que a menudo lo dejaba sintiéndose impotente. La pregunta persiste: ¿podrán ellos superar las cicatrices del pasado, o estarán destinados a separarse irrevocablemente? No querrás perderte lo que está por venir, así que asegúrate de estar suscrito para no perderte ni un solo detalle. Este episodio marca tan solo el inicio de una serie de eventos que redefinirán sus vidas de maneras que nunca imaginaron. El regreso a la residencia de Christian en Texas se sentía como el eco persistente de una sombra tras un funeral desgarrador en Zacatecas. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de su dolor, donde los recuerdos de lo que una vez fue un lugar lleno de amor y felicidad ahora se transformaban en recordatorios dolorosos de lo que se había perdido. El silencio que ocupaba el espacio entre ellos era palpable, cargado de un dolor que las palabras no podían atender. El hogar que antes había brillado con risas y conversaciones ahora parecía una prisión de soledad. Cada objeto que antes tenía su historia ahora se convertía en un simple testigo del sufrimiento que compartían. La ausencia de Miguelito había dejado una herida que jamás podría curarse en el alma de Ángela. Esa llaga no se cerraría con el tiempo ni podrían las disculpas llevar alivio. Era como si un gran peso estuviese aplanando sus corazones. Ambos eran conscientes de lo irrecuperable que había quedado en esa pequeña tumba, como si el dolor del duelo se fuera multiplicando a medida que los días de separación de su hijo se acumulaban. A pesar de compartir un mismo hogar, se sentían como si estuviesen a años luz el uno del otro. Mientras el tiempo avanzaba, el ambiente que antes era cálido y acogedor en la casa de Christian ahora parecía un lugar opresivo. La decoración lujosa, los cuadros artísticos en las paredes y la suave iluminación no mitigaban el frío que impregnaba el lugar. Desde su llegada, Ángela apenas había pronunciado palabras. Se movía con un aire etéreo, como si ni siquiera estuviera presente, su rostro desprovisto de expresión, mientras sus ojos se mantenían fijos en un punto distante. Christian, observador y ansioso, se llenaba de temor ante la posibilidad de que un comentario pudiera romper el frágil hilo que aún los mantenía conectados. La incertidumbre lo consumía, teniendo la sensación de que cualquier movimiento en falso podría abrir aún más la herida que ni el tiempo podía sanar. Esa tarde, después de un silencio prolongado mientras ambos ocupaban el sofá, Ángela se levantó lentamente y se dirigió hacia el pasillo, con la intención de entrar en la habitación. Christian la siguió con la mirada, un intenso deseo de alcanzar su mano, pero la mantuvo a distancia, temiendo que una demostración de afecto podría ser inapropiada. Un sentimiento de impotencia invadió su pecho mientras la veía alejarse, dejando tras de sí una estela de tristeza. De repente, ella se detuvo en medio del corredor, sus ojos fijándose en una pequeña mesita de madera oscura donde reposaba un jarrón que, a simple vista, parecía atraer su atención de manera inquietante. El objeto presentaba un daño evidente, con grietas que surcaban su superficie de porcelana como venas rotas, y un lado estaba astillado, amenazando con desmoronarse. Ese jarrón podría haber sido insignificante en otras circunstancias, pero en estos momentos, cada pequeño detalle resonaba con el peso de su sufrimiento. Ángela se volvió hacia Christian, su expresión llena de incertidumbre, como si de repente las paredes de su memoria estuvieran cobrando vida. ¿Por qué está roto este jarrón?, preguntó, su voz apenas audible, como si temiera la respuesta. Un sudor frío recorrió la espalda de Christian al oírla. Se quedó completamente paralizado por un momento, con su mente dando vueltas mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. La respuesta estaba al alcance de su lengua, pero el temor de revivir esa trágica jornada lo mantenía atrapado. Era imposible seguir mintiendo, no después de todo lo sucedido. Ella merecía conocer la cruda realidad, por dolorosa que fuera, aun cuando esa verdad pudiera desgarrarlos aún más. Verás, mi amor, se atrevió a comenzar, con voz vacilante. Cada palabra era como un pequeño paso en un terreno inestable. Ese jarrón se rompió justo antes de que tuvieras ese accidente. Se detuvo, observando cómo Ángela lo miraba con intensidad, mientras sus ojos se oscurecían, como si la sombra de los recuerdos comenzara a cernirse sobre ella. Entendimos muy bien que tuvimos una discusión, añadió, notando cómo el rostro de Ángela se tornaba aún más pálido, como si un recuerdo olvidado comenzara a resurgir violentamente en su interior.
Era como si una pieza de un rompecabezas perdido estuviera volviendo a encajar de repente. Un torrente de memoria se desató en su mente, imágenes borrosas del pasado, fragmentos de vivencias, la casa, la lluvia, el instante en que el jarrón cayó al suelo. Recordó el grito hiriente que emitió al escuchar palabras que la atravesaron como puñales: yo sigo amando a Kazu. Era la voz de Christian resonando desde otra habitación mientras hablaba por teléfono con su madre, y la traición que había sentido en ese momento era inenarrable. Esa frase la golpeó como una ola helada, dejándola sin aliento, arrastrándola a las profundidades de su dolor. La angustia de aquel instante volvió a capturarla en sus garras, el dolor de haberse sentido traicionada y menospreciada, y el eco del jarrón rompiéndose cuando, llena de lágrimas, lo empujó al pasar. Pasaron segundos que parecieron eternos antes de que la realidad se rompiera. El llanto desgarrador que la acompañó mientras subía al auto y se alejaba, con el corazón hecho añicos, el llanto que no cesó cuando las luces del coche la sorprendieron de repente en la carretera antes de que todo se volviera negro. «No», exclamó Ángela, dejando que las lágrimas recorrieran su rostro, su voz apenas un hilo de desesperación. «No, no». Christian se acercó a ella, sintiendo un temblor en sus manos, como su corazón latía desbocado dentro de su pecho. «Ángela, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué estás recordando?», preguntó con un tono suave, aunque tembloroso, mientras sentía que la atmósfera se tornaba irrespirable. Ella lo miró con fiereza, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y odio, como si todos esos sentimientos reprimidos hubieran encontrado su canal en ese único instante. La película de aquel día se reproducía en su mente como un remolino, con cada instante, cada palabra, cada lágrima, y esa frase resonando en su memoria como un eco infernal y desgarrador: yo sigo amando a Kazu, yo sigo amando a Kazu. El dolor que había sentido entonces se entrelazó con la nueva devastación de la pérdida de Miguelito, y la rabia, que creía haber dejado atrás, regresó con una fuerza brutal, al igual que un tsunami arrasa con lo que encuentra a su paso. Se llevó las manos a la cabeza, presionándola con desesperación, como si intentara hacer que todo el torrente de memoria se detuviera. «No», exclamó, su voz quebrándose mientras su cuerpo temblaba, uno de esos ataques que aquilatan la mente y el corazón en mil pedazos. Christian, alarmado, la tomó de los hombros, sintiendo como su miedo se expandía en una sombra implacable. «Ángela, por favor, ¿qué te ocurre?», insistió, intentando no perder la calma en medio de la tormenta que los asediaba. Con un respiro entrecortado, Ángela soltó las palabras que lo desarmarían. «Ya me volvió toda la memoria. Recuerdo todo». La sorpresa y el miedo se dibujaron en el rostro de Christian. Se quedó en shock, incapaz de reaccionar, como si el tiempo se detuviese por un instante. La había visto luchar durante días, incluso semanas, contra la amnesia parcial que había dejado el accidente, y ahora, de repente, todos esos recuerdos regresaban, trayendo consigo el dolor que pensaban haber dejado atrás. «¿Te acuerdas de todo?», preguntó con suavidad, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que ella acababa de afirmar, con cada sílaba en el aire resonando como un toque de campanas fúnebres. Ángela asintió lentamente, con los ojos fijos en Christian, llenos de un fuego que apenas comenzaba a hacerse visible. Sentía como una oleada de dolor y rabia la envolvía nuevamente, repletando cada rincón de su ser, mientras recibía las palabras de aquel día con la misma intensidad que antes: «Yo sigo amando a Kazu». «Sí», confesó, «recuerdo cada palabra que dijiste, cada lágrima que derramé. Recuerdo por qué me fui ese día. Recuerdo cómo te escuché decir que la amabas». El eco de ser capaz de pronunciar esas palabras era un puñal que se incrustaba en el corazón de Christian, y desde el fondo de su ser, un abismo se abría bajo sus pies, mientras sentía que la tierra se desmoronaba. Nunca había imaginado que pudiera recuperar esos recuerdos, y aunque sabía que lo que había dicho en ese momento fue un error, una frase pronunciada en un instante de debilidad, ahora todo su mundo se veía amenazado. «Ángela, yo», intentó explicar, pero las palabras se ahogaron en su garganta mientras una marea de culpabilidad se alzaba dentro de él. Ella negó con la cabeza, mostrando una amargura ancestral que parecía atravesar las paredes del tiempo. «No hables», Christian, susurró, y su voz llevaba un frío helador que ahogaba el aire entre ellos. «La memoria volvió, pero no sé si eso me hace más feliz o me destroza aún más. No sé qué es peor, haberlo olvidado todo o revivir el dolor que sentí ese día, el dolor que terminó con la vida de nuestro hijo y esa última frase». Su voz temblaba, su cuerpo se sacudía, mientras Christian, paralizado, comprendía la magnitud del estrago que la recuperación de esos recuerdos estaba provocando en ella. «Ángela, perdóname», murmuró, viéndola desgarrarse. «Lo siento tanto, mi amor». Pero su voz ya no fue escuchada. El dolor, la rabia y la pérdida se transformaban en un torbellino dentro de ella, mientras él, tembloroso y derrotado, comprendía en ese instante que tampoco habría forma de sanar lo que había roto. Era un mar de emociones,
un caos que se agolpaba y se amontonaba, y la revelación de Ángela era como una bomba de tiempo en su relación, mostrando que el camino hacia la sanación sería más complejo de lo que imaginaron. Justo en ese momento, como si el destino intentara acentuar la tensión, el timbre resonó en la casa, rompiendo el ambiente cargado de emociones. Christian miró a Ángela, que seguía paralizada, atrapada en la avalancha de recuerdos. Con una voz quebrada y un susurro apenas audible, ella asintió mientras él decía que iría a ver quién era. «Iré a ver quién es, mi amor. Vuelvo enseguida», murmuró con un tono que intentaba transmitir calma, aunque la inquietud se hacía evidente en su expresión. «Está bien», respondió Ángela, perdida en su desesperación, con la mente atrapada en un torbellino de imágenes del pasado que la golpeaban sin piedad. Christian descendió rápidamente las escaleras, dividido entre la preocupación por Ángela y la ansiedad de enfrentar a un visitante inesperado. No podía anticipar lo que vería al abrir la puerta. Se quedó atónito ante la figura que se presentó ante él sosteniendo a la pequeña Inti. Estaba Kasu. El aire pareció escabullirse de sus pulmones, y en un instante, el mundo se detuvo. «Kasu», balbuceó, su tono incrédulo al dirigir su mirada entre ella y la niña que llevaba en brazos. «Hola, Christian», saludó Kasu con una sonrisa que intentaba parecer natural, pero que colisionaba con la desazón que él sentía. «Estamos agotadas. Acabamos de llegar del aeropuerto», dijo mientras movía a Inti para acomodarla. «Inti quería verte. Pensé que podríamos quedarnos aquí unos días». La mente de Christian se puso en alerta máxima. No era el momento idóneo para que Kasu se presentara, y mucho menos para que se reencontrara con Ángela después de lo sucedido, sin siquiera haber procesado su propio dolor. «No, no es una buena idea ahora mismo, Kasu», dijo, y su voz sonaba tensa. «De verdad, no es el mejor momento. Puedo verlas después. Es lo mejor, por favor». Kasu lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Lo dices en serio?», inquirió, su tono agudo, casi burlón. «Inti y yo estamos agotadas y necesitamos un lugar donde descansar. ¿De verdad vas a echarnos ahora? Además, ¿qué pasa con Ángela? Ella está en el hospital, ¿no es así?». El pánico comenzó a apoderarse de Christian. ¿Cómo sabía Kasu que Ángela había estado en el hospital? Un nudo se formó en su garganta mientras se preparaba para insistirle que se marchara, pero en ese momento, Kasu, como si la casa le perteneciera, avanzó y cruzó el umbral sin prestarle atención. «Espera, Kasu», protestó Christian, pero su voz se desvaneció en el aire. La vio moverse con la misma inconsciencia habitual, como si el tiempo no existiese y los conflictos no afectaran su vida. Inti, completamente ajena a la tensión que crecía, observaba con curiosidad mientras Kasu depositaba a la pequeña en el sofá. Christian sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. No, eso no podía estar sucediendo. Era como una bomba a punto de estallar. Christian escuchó la voz de Ángela que resonaba desde la parte superior de las escaleras, llenando el espacio con incertidumbre y sorpresa. «¿Quién es, mi amor?». Cerró los ojos por un instante, como si la naturaleza misma le permitiera detener el caos que se avecinaba, pero al abrirlos, se encontró con Ángela descendiendo las escaleras, su rostro aún surcado por las lágrimas recientes. Cuando finalmente llegó al pie de la escalera y vio a la intrusa con su hija, el mundo pareció congelarse. Allí, frente a ella, estaba la misma mujer que no solo había intentado arrebatarle a Christian, sino que también había dejado un comentario cruel en la publicación relacionada con Miguelito. Era Kasu, la que se había mofado de su dolor, la que había destrozado su confianza con unas pocas palabras, y ahora estaba allí sosteniendo a su hija como si nada. Una oleada de furia pura atravesó a Ángela, quedándose paralizada un momento, como un tigre que evalúa a su presa. Entonces, el enojo se encendió en su interior como llamas devoradoras. «Vaya sorpresa, tú aquí», exclamó Ángela, su tono retumbando en toda la casa. Kasu se giró lentamente al ver a Ángela, su expresión pasó de despreocupada a sorprendida. La mirada de Ángela, cargada de rabia, tornó el ambiente en un espacio tóxico que crecía en intensidad. «No puede ser», murmuró Kasu, con incredulidad, mientras su rostro perdía la seguridad que la había caracterizado. «¡Qué sorpresa! Ya estás de pie», continuó, observando a Ángela de arriba abajo como si estuviese deliberando. «Te has recuperado muy rápido». Christian dio un paso adelante, colocándose instintivamente entre ambas mujeres, incapaz de controlar la batalla emocional que se avecinaba. «Basta, chicas», exclamó, su voz rebosante de desesperación. «Esto se está saliendo de control». Kasu,
con el rostro retorcido por la rabia, lanzó un movimiento abrupto, intentando agarrarle el cabello a Ángela. El fuego en sus ojos reflejaba una ira acumulada que se había manifestado en forma de bestia feral. Pero justo cuando estaba a punto de conseguirlo, Christian reaccionó y se interponía entre ellas. «Basta, ambas. Esto se tiene que detener ya mismo», exigió con desesperación, exhausto de su propio vacío de emociones y de la tensión insoportable que llenaba el aire que respiraban. El impacto de sus palabras reverberó en el ambiente, buscando romper el conflicto que amenazaba con estallar en 1000 pedazos, mas apenas lograba manipular la realidad que se desbordaba ante ellos. Kazu, con el rostro surcado por la rabia, se acercó y lanzó un murmullo desafiante. «De verdad, Christian», escupió, su voz estaba cargada de venom, como si cada palabra proveniera de su propia ira. «Así es como va a ser, ¿eh?», observó a Christian con una mirada que decía mucho más de lo que pretendía mostrar. «Ya veo cómo están las cosas. ¿Por qué no le dices a Ángela cuántas veces hemos estado juntos tú y yo mientras ella no estaba?». La confesión cayó pesada en la atmósfera, y Christian, sintiendo una punzada en el pecho ante ese recordatorio, miró instintivamente a Ángela. La desesperación se apoderó de él mientras las palabras reverberaban, convirtiéndose en un eco de traición. La mirada de Ángela endureció, como si una tormenta irrumpiera repentinamente en su corazón. «¿Qué dijiste?», murmuró, estremeciéndose. La frase de Kazu había alienado cualquier posibilidad de calma que aún existía entre ellos. Christian se quería hundir en la tierra, sintiendo como el peso de la culpa se expandía. Sin embargo, había una parte de él que exigía ser escuchada, la defensa que le susurraba al oído que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la redención. «Ángela, no te atrevas a creerle», intentó detener la hemorragia de voces, pero las palabras se entrelazaron en un ámbito de caos emocional. «Yo no te he sido infiel, necesito que entiendas eso». Pero la mirada de ella decía lo contrario, y en su interior, Christian sabía que sería complicado convencerla de la verdad. En aquel momento de furia desenfrenada, Ángela estalló. «Dímelo todo, Christian. ¿Cuántas veces?». Lo grave de la pregunta era palpable, y Kazu observaba con una mezcla de desafío y satisfacción, como si cada palabra de confrontación alimentara su propio sentido de victoria. Christian sintió su corazón martillar en su pecho. Por un instante, la verdad le había hecho escudero de su dolor, pero ahora se sentía acorralado, un pez en una red de emociones. El aire se iba volviendo irrespirable, y el silencio que pendía en el ambiente era como un aliento contenido. Ángela, con la mirada encendida, estaba en la cúspide de la confrontación. Las palabras continuaban atropellándose, llevándose consigo las posibilidades de cualquier reconciliación. La tensión entre ellas se hizo cada vez más estridente, como un hilo tirante a punto de romperse. Christian, con el rostro lleno de angustia, no sabía cómo abordar lo que sea que venía. «Esto no se soluciona así», imploró, llenándose de desesperación. «Lo único que vamos a conseguir es lastimarnos más, y no podemos permitir que esto se nos escape de las manos». Sin embargo, las mujeres continuaron lanzándose pensamientos y desprecios como si fueran armas. La chispa ya estaba encendida y la energía del conflicto podía sentirse vivamente, como si una tormenta estuviese a punto de desatarse. Era un momento significativo, uno que podría definir sus futuros y los senderos que cada uno de ellos seguiría. En un abrir y cerrar de ojos, el instante cambió de dirección. Kazu, incapaz de ocultar su ira, convirtió su frustración en un movimiento físico, dando un paso hacia adelante, moviendo su brazo con la intención de llegar a Ángela. La situación estaba al borde del caos total, y el eco de esas palabras resonó en el aire como un trueno. Mientras el desprecio iba creciendo, Christian sintió que podía ser el último momento en que todo se desbordara antes del inevitable desenlace. Entonces, el tiempo pareció detenerse. Christian dio un paso hacia adelante, colocándose entre ambas, su voz resonando con una firmeza que él mismo no sabía que poseía. «No», gritó, su voz atravesando la habitación, como una declaración de guerra. «No vamos a dejarnos llevar por esto. No quiero que se dañen aún más». Culpa, dolor y miedo se mezclaron en el ambiente, y él sintió que el futuro colgaba en un hilo, en un instante que podría convertirlo todo en cenizas. Las dos mujeres lo miraron con furia y confusión. «Estás eligiendo a ella»,
Christian? Inquirió Kazu, entre sollozos, como si el descontrol que le provocara la imposibilidad de comprender la situación la disparara al borde de la locura. En respuesta, Christian tuvo que mantener su presencia firme, decidiendo el camino que debía tomar. Todo lo que había querido era proteger a Angela, y en este momento, debía protegerla de ella misma y de Kazu, de las emociones que parecían desbordar cada rincón de sus corazones. Con el tiempo cayendo sobre ellos como la sombra de un portón que se cierra, se dieron cuenta de que el choque era inminente. Christian, sintiendo como el estrés pulsaba en sus venas, comenzó a hacer un llamado a la calma. Escuchen, esto no es lo que somos, su voz sonaba tranquila pero firme. Estamos en dolor, y permitir que esto nos divida no nos ayudará en nada. Pero las palabras, pese a su sinceridad, se desvanecieron en la inmensidad de la tensión. Esas emociones, esos recuerdos, esa ira eran grandes y difíciles de manejar. Sin embargo, Christian sabía en su corazón que el escenario a su alrededor tenía el potencial de convertirse en algo que cada uno de ellos jamás podría haber previsto. Mientras la tormenta de sentimientos continuaba desatándose, no podía evitar sentirse abrumado por la magnitud de la confrontación, las emociones a flor de piel, y el conocimiento de que cada decisión podría desatar un nuevo desastre. La historia apenas comenzaba a desarrollarse y el futuro ahora se tornaba aún más incierto. ¿Podrían encontrar el camino para sanar y reconciliar todas las heridas? Un torrente de preguntas dejó a Christian en un estado de parálisis, mientras el miedo a perderlo todo lo consumía. ¿Logrará salvar su relación, o el camino que acaba de iniciarse se convertirá en una prueba de fuego para ambos? No olvides dejar tus comentarios y teorías, y suscríbete para seguir cada giro inesperado de esta apasionante historia. No querrás perderte lo que está por venir.